Todos conocemos el gran imperio incaico. Un vasto imperio que se prolongó por casi toda la cordillera de los Andes. Y como todo imperio, el mismo, fue gobernado por distintos líderes, conocidos como los incas. Este imperio duró una buena cantidad de años, y por ella, pasaron muchos incas, como, por ejemplo, Huayna Cápac, Pachacútec, Inca Roca, Huiracocha o el tan conocido, Atahualpa. Conocemos, también, que este imperio sucumbió tras la llegada de los españoles, quienes la conquistaron y eliminaron el gran poder inca, poniendo así, punto final a este gran imperio sudamericano. Esa historia, todos la conocemos, pues es algo que nos enseñaron desde una edad muy corta y, también, porque es algo que nos identifica como país. Muchas historias se nos cuentan de este gran imperio. Mitos y leyendas son mencionados, como la leyenda de Manco Cápac y Mama Otio o la leyenda de los hermanos Ayar, por mencionar algunos ejemplos. Pero, exceptuando eso, también existen teorías e historias, y muchas de las que te imaginas, y casi todas ellas tienen relación con este gran hecho. Nombrar todas estas teorías e historias nos daría para rato, pero si hay una de ellas que llama enteramente la atención por lo fuera de contexto e inusual que es, pues esa sería la historia que contaré a continuación. Así que siéntate y trae algo para comer, pues hoy día les presento la historia del Inca alemán. Para entender el caso, tenemos que recordar que, los incas que todos conocemos, nacieron en la sierra peruana, por lo que, casi la mayoría de ellos, por no decir todos, tenían características físicas de una persona que nace en aquellos lugares. Piel cobriza o canela, pelo negro, una mediana estatura, una increíble fuerza, la falta de barba, entre otras más. Básicamente todo lo que logramos ver cuando vemos un retrato de ellos. Aunque, para situarnos más en este tema, tenemos que saber que este gran imperio tuvo una existencia que se prolongó por casi 100 años. Contando desde su modelo imperial iniciado durante el gobierno de Pachacútec, en 1438, hasta la conquista española, en 1533. Sabemos que el último inca fue Atahualpa, aunque luego de su muerte, siguió el poder inca, con los conocidos incas de Vilcabamba. La caída de este imperio se dio alrededor de los años 1535, llegando a su fin total en 1572. Los años pasaron y, aproximadamente casi 300 años después, exactamente en 1867, es en donde comienza esta historia. Karl Lamp era un ciudadano de la extinta Prusia, actual Alemania. Se caracterizaba por tener tanto la barba, como el pelo de un tono rubio, color de piel blanca, una larga cabellera y una estatura promedio. Había llegado al Perú en 1867 y, después de un tiempo, decidió vivir en Cusco, específicamente, en el distrito de Paucartambo. Una vez instalado en ese lugar, llamó completamente la atención de los indígenas de la localidad, quienes trataron a Karl como una divinidad, y lo proclamaron como el dios Viracocha. El porqué de esto puede deberse a una razón polémica, la cual era que, como el dios Viracocha era blanco, entonces aquellos indígenas relacionaron a Karl con aquel dios, lo que explica el trato considerado, aunque si escucharon bien, dije que era una razón polémica, ya que no se sabe exactamente si los incas creían que Viracocha era blanco. Sea cual sea la razón de por qué los indígenas lo trataban como casi un dios, Karl pasó rápidamente a ser la persona más importante de la localidad, donde casi toda la población del lugar, se puso bajo sus órdenes. Las mujeres se enamoraban de él, lo que provocó poligamias. Los hombres otorgaban su gran fuerza y su disposición, mientras que los ancianos, ofrecían su inteligencia y su gran sabiduría hacia Karl. La popularidad de Karl crecía, hasta llegar a oídos de otros pueblos, quienes creían que, después de tanto tiempo esperando, era el mítico Incarri, un personaje que, según el mito andino, renacería para ser el nuevo Inca y quien reconstruiría el Tahuantinsuyo. Pero ahí no llega el asunto, pues, como si sonara algo loco, el nuevo Inca y Dios, había llevado a cabo una rebelión contra el gobierno peruano para que, de esa manera, pueda existir el Tahuantinsuyo bajo su poder, logrando, de esa manera, expandirse en otros pueblos y distritos. Como el gobierno peruano no estaba para aguantar a alguien que se hacía pasar como un disque inca, decidió desterrar a Karl en 1883. Esto, a nuestro protagonista, le valió tremendamente ya que, al poco tiempo, regresó al Perú para seguir con su cargo como inca.
Aunque si había algo que Karl soñaba y anhelaba era que, mediante su cargo, pueda hacer un trato con Otto von Bismarck, el político más importante de Prusia en ese entonces, para obtener un apoyo de la misma Prusia y, así, gobernar el Perú sin ninguna preocupación. Esto lo hacía porque había mucha gente en Perú que lo seguía y lo tenían como una persona que volvería a fundar el incanato, por lo que caía en él una gran responsabilidad. Aunque, a partir de ahora, todo se torna enigmático. Verán. Karl deseaba tanto realizar dicho tratado que, en una decisión importante, decidió ir a Prusia para personarse con von Bismarck y ver si algo bueno salía de alguna reunión que se hiciese. Pero había un detalle. Los ancianos, quienes tenían cierto conocimiento en adivinar el futuro, le pidieron y le suplicaron a Karl que no vaya a Prusia y desistiese de su decisión, pues ellos auguraban que algo muy malo le iba a suceder en su trayecto. Nuestro protagonista no oyó las súplicas de los ancianos, pues ya estaba totalmente decidido. Pasaron los días, semanas, meses, años, y nada más se supo sobre Karl, quien jamás volvió a la pequeña localidad de Paucartambo. No se sabe exactamente qué pasó con Karl, formándose un gran misterio a su alrededor, donde mucha gente se pregunta, ¿qué pasó en verdad? En un principio, se comentaba que Karl había sido asesinado a manos de espías peruanos, quienes habían sido mandados por el gobierno para acabar con el asunto del disque nuevo Inca. Luego se comentó que, en pleno viaje, falleció por causas desconocidas. Pero después se dijo que, ya estando en Prusia y haber presentado su idea de un tratado de apoyo a von Bismarck, la misma, fue totalmente rechazada, por lo que, para evitar regresar sin apoyo y caer fácilmente, decidió optar por no regresar al Perú, quedándose en Europa. A día de hoy, esta historia es muy contada en el distrito de Paucartambo, convirtiéndose en folclore y una tradición del lugar y una mística leyenda, quedando como el personaje que quería revivir el Tahuantinsuyo, una persona llamativa por ser el único inca alemán.